Yo estaba en mi puesto de trabajo y las manos me empezaron a temblar, estaba atendiendo a una clienta, las manos me empezaron a temblar, la clienta se dio cuenta de lo que me había pasado y entonces me preguntó, yo no era capaz de hablar, hablaba pero ella no me entendía nada, me decía, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué te está pasando? Digo, y yo por más que le decía, no lo sé, no puedo hablarte, ella no me entendía y entonces me dio un pinchazo muy fuerte en la sien y me mareé. Entonces ella corriendo se levantó para cogerme para que no me cayera al suelo, me tumbó y llamó al 112. El ictus es una enfermedad neurológica que se deriva de la falta de aporte de riego sanguíneo a una parte concreta del cerebro. Ahora mismo es la primera causa de muerte entre las mujeres, la segunda causa de muerte en los hombres, pero lo más relevante es que es la primera causa de discapacidad en la edad adulta. En España tenemos una incidencia de en torno a 200 casos por cada 100.000 habitantes. El perfil de un paciente que sufre un ictus es un paciente en torno a los 70 años y es una edad que va subiendo progresivamente, pero en torno a los 70 años, y que acumula una serie de factores que hacen más probable que uno tenga un ictus, lo que llamamos factores de riesgo. Sin embargo, hay que saber que el ictus con mucha frecuencia o con cierta frecuencia afecta a personas jóvenes debido a una serie de causas, porque muchas veces es la forma de manifestación de otras enfermedades. Yo no tenía ni colesterol, ni tenía la tensión alta, no tenía nada, mis analíticas daban bien. Entonces me dijeron que era por la arteria, que podía ser defectuosa de nacimiento, que tenía un pliegue que era lo que hacía que la sangre se coagulara ahí. El reto muchas veces con un ictus es que puede adoptar muchos síntomas distintos, pero sí es verdad que sabemos que una gran mayoría de los ictus contienen al menos uno de los siguientes 4. Afectación del lenguaje, bien sea por problemas de comprensión o problemas de emisión del lenguaje, un lenguaje arrastrado o no muy claro, desviación de la comisura de la boca, problemas de fuerza o de sensibilidad de un lado o del otro lado del cuerpo y un dolor de cabeza que normalmente es de presentación brusca y súbita. Sí me he mareado y me he caído, pero eso no me había pasado. Y el no ver tampoco, solo oír tampoco me había pasado. Lo veía todo oscuro, todo negro, no veía nada. Existen dos grandes tipos de ictus, uno llamado ictus isquémico, en donde un trombo viaja por una arteria y bloquea la circulación. El segundo, el ictus hemorrágico, se produce porque se rompe la pared de un vaso sanguíneo y se vierte una parte de la sangre que va en el vaso al parénquima cerebral. Ambos tipos de ictus son igual de importantes. Estamos hablando de urgencias médicas, porque cuanto más tiempo pase sin flujo sanguíneo en una parte del cerebro, mayores serán las consecuencias. El tiempo es cerebro. Es necesario, o sea, este tiempo para nosotros es muy importante y por eso tenemos que asegurar la atención rápida de estos pacientes, y para ello se ha creado un protocolo que se denomina código ictus. Normalmente en el seno de un código ictus convergemos en la mesa del escáner neurólogos y radiólogos para obtener de una forma lo más rápidamente posible información sobre qué está sucediendo y poder tomar determinaciones. Ahí hacemos un TAC simple, un TAC basal, que nos permite distinguir rápidamente el ictus isquémico del hemorrágico, y a continuación hacemos un TAC con contraste por intentar observar dónde se encuentra la obstrucción en caso de ictus isquémico y a partir de ahí tomar decisiones de tratamiento. Podemos aplicar dos tipos de tratamiento. Uno de ellos es el tratamiento farmacológico, en el que lo vamos a aplicar siempre que diagnostiquemos al paciente en las primeras 4 horas y media desde el inicio de los síntomas, y consiste en aplicar un tratamiento que el objetivo es disolver el trombo para poder restablecer la circulación cerebral. Es lo que nosotros conocemos como fibrinolisis intravenosa. Y el otro tratamiento es el tratamiento intervencionista. La trombectomía mecánica es la técnica de elección en gran parte de los pacientes que sufren un ictus isquémico agudo, un infarto cerebral. La técnica básicamente consiste en la extracción de ese coágulo sanguíneo que está ocluyendo una arteria cerebral. Para esto lo que hacemos es utilizar dispositivos extractores de trombo, mediante técnicas de aspiración o técnicas con stent retriever, que sería básicamente como un muelle, un stent, que lo que hace es capturar ese trombo y retraerlo, quitarlo del cerebro y posteriormente del cuerpo.
Es importante que con independencia del tipo de ictus o si estamos delante de un ictus isquémico y le hayamos o no aplicado un tratamiento, una parte fundamental en el tratamiento es el ingreso del paciente en una unidad de ictus. Una unidad de ictus es un ecosistema intrahospitalario formado por un conjunto de profesionales que trabajan para obtener el mejor beneficio o el mayor beneficio de un paciente que sufre un ictus. Lo realmente extraordinario de un equipo multidisciplinar como este está en que beneficia a cualquier tipo de paciente con ictus, tanto el ictus isquémico, que hoy en día podemos aplicar tratamientos mucho más espectaculares en fase aguda, pero la unidad de ictus sigue siendo su herramienta fundamental, y como ictus hemorrágico, donde es la herramienta más eficaz o quizá la única eficaz hasta ahora con evidencia científica para poder tratar a los pacientes. Tener un personal de enfermería entrenado que detecte al minuto cualquier cambio que puede haber en el paciente es fundamental, porque el paciente neurológico es un paciente complejo en el que no solamente estar al tanto de las constantes vitales, porque lo vamos a tener monitorizado en una unidad de ictus, no solo eso, hay cambios superlábiles que es importantísimo, como decía antes, tener una enfermería entrenada que sea capaz pues, de detectarlo y avisar siempre al neurólogo. Lo que sí que existe una evidencia clara es que cuanto antes iniciemos una rehabilitación, una movilización precoz de este enfermo, menores van a ser las secuelas que podamos llegar a ver a partir de los 3 meses. Pues me quedaron secuelas, me quedó disfagia, me quedó las extremidades lentas del lado izquierdo y de momento lo he ido recuperando todo menos la disfagia. La disfagia todavía me resiento, todavía tengo que cuidarme mucho a la hora de tragar para no atragantarme. Pero por lo demás yo creo que la mayoría está superado. Sí, he tenido mucha suerte, la verdad. La rehabilitación es importante desde el primer momento que al paciente le da el ictus, porque va a ser la forma de estimular todas las redes neuronales y toda la neuroplasticidad que en ese momento se genera en el paciente. En ese momento el cerebro tiene que reaprender todas las funciones que se ha perdido, y con ayuda de la rehabilitación, de las terapias, va a ir consiguiendo pues, movilizar más y sobre todo realizar más funciones, adaptar la pérdida de fuerza o la pérdida de movilidad a la función que queremos trabajar. No es como reenseñar otra vez al paciente aquellas funciones que ha perdido. Y cuando termina la fase hospitalaria, llega un momento que para los pacientes es enormemente importante, que es la vuelta al domicilio. El ictus, yo personalmente lo defino como una ruptura biográfica. Normalmente, haya secuelas o no haya secuelas, los pacientes cuentan un antes y un después, porque muchas veces viene a la mente qué puede haber sucedido, que me puede haber habido cambiado la vida, o qué voy a hacer yo a partir de ahora con estas secuelas. ¿Qué va a ser de mí el día de mañana con esto que me ha sucedido? ¿Voy a poder volver a recobrar mi vida actual o no? Lo peor, como yo lo veo, pues es el miedo a que vuelva a pasar. Pero es el miedo ese a que, pues eso, que notas un dolor de cabeza y dices, ¡ay! El miedo ese que queda. Durante el ingreso se agolpa y se acumula un montón de información en un momento muy delicado de un cierto shock emocional. Pues hemos puesto en marcha Escuela de Ictus. Escuela de Ictus es un espacio de encuentro con pacientes y con familias en el que abordamos lo mismo que durante el ingreso, pero de una forma más sosegada y donde ellos pueden entenderlo mejor. Es muy importante a partir de ahora continuar con una vida saludable, con un control médico, con unos controles médicos y con un tratamiento que se pone de forma indefinida, de por vida. Que el ictus de mejor pronóstico es el ictus que nunca se tiene. Por lo tanto, es fundamental concienciar que aquellos factores de riesgo clásicos que decimos una y otra vez, y repetimos un poco casi de forma monótona, pero que es fundamental. Hipertensión arterial es el factor de riesgo fundamental, diabetes mellitus, consumos, tabaco, alcohol y otras drogas que hoy en día van apareciendo y que también tienen su impacto, y un factor de riesgo que combina muchos de ellos, que es la obesidad. Creo que se me alinearon los astros. Es algo que pienso que he tenido mucha suerte. Hay personas que ven la PES con muchas más secuelas que de lo que me ha quedado a mí y digo, ¡jo, qué suerte he tenido!